Señores, buenos días, muy buenos días mis amigos, telespectadores como siempre. La cordial bienvenida a su revista noticiosa, a la vez informativa, aquí Santo Domingo. Como todos ustedes saben, esta es una revista que se nutre tanto de informaciones, tanto del orden nacional como internacional, que con mucho gusto compartimos diariamente con todos ustedes. Y tenemos un día a la semana especializado, porque esa especialidad consiste en tener por aquí la presencia de José Gómez Cerda con un tema siempre de interés para todos ustedes, todos nosotros. Y esos temas siempre giran alrededor de lo que es precisamente la pluma y el pensamiento, podría yo decir. Y como ustedes conocen también que ahora se está envuelto José con otras instituciones y otras personalidades en lo que es llevar precisamente el conocimiento online. Bueno, estamos en estos tiempos y eso es una forma, como es lógico, de llegar al gran público. Ahora estamos envueltos en lo que es precisamente las ideas políticas. Ideas no solamente políticas en el aspecto de que usted lo tome como algo pasajero, sino que es algo real, porque son los cursos precisamente que comenzaron a impartirse ya en el día de ayer. Sí. José, ¿cómo tú estás? Muy bien, Estuardo. Pues las ideas políticas, Estuardo, tú conociste muchos jóvenes en la edad juvenil tuya y la mía, pues somos más o menos de una misma generación, que fueron asesinados por sus ideas, sí, claro, que fueron deportados, que fueron encarcelados por las ideas. Y de ese grupo que se formó con las ideas, no importa de qué bando fuera, o sea, aquí se formaron una generación casi, en la cual personas de 18, 20, 22 años podían discutir ideas en la universidad, en la política, en los sindicatos. Se discutían políticas. Los grupos de izquierda, que eran en distintos partidos políticos, tenían a la UAS como una cantera de formación, una fragua, como así llamaban, así es. Sí. De formar jóvenes, tanto hombres como mujeres. Que la universidad en esos tiempos fue considerada como el centro o el antro donde estaban precisamente todas esas personas con esas ideas. Y que los profesores y los alumnos estudiaban ideas. Perfecto. Además de eso, tenían la ventaja de que podían enviar jóvenes para estudiar fuera, especialmente en Cuba o en los países del área soviética. Especialmente los que eran socialdemócratas. Que dicho sea de paso, José, muchos estudiantes de esos que fueron enviados a Rusia, pues todavía hay muchos en el país. Por eso se formaron, porque se formaron con ideas. Perfecto. Y los que eran socialdemócratas en esa época, o de la Internacional Socialista, iban a Costa Rica, a un instituto que formó el padre Benjamín Núñez y el profesor Juan Bosch, y se formaban ideológicamente. Y tenían la Fundación Friedrich Ebert, que es una fundación alemana que ayudó mucho a la formación de jóvenes socialdemócratas. Y los socialcristianos iban a Venezuela, al IFD, que es un instituto de formación política, y a la UTAL, la Universidad de Trabajadores de América Latina. Principalmente en los gobiernos de Eduardo Frei, algo así. De Eduardo Frei y Rafael Caldera. Bueno. Y un grupo grande discutíamos ideas, se trataban ideas, ya no se discuten ideas. O sea, la globalización no quiere que se hable de pobres y ricos, de países desarrollados y de países empobrecidos, nada de eso, sino que se discuta el mercado, los precios, la flexibilización y esas cosas. Copado por el capitalismo. Bueno, entonces, un grupo creemos que hay que volver a discutir ideas, porque no fue aquí solamente en la República Dominicana.
la efervescencia que despertó Fidel Castro en América Latina, Camilo Torre y otros líderes de esa época, envolvió a mucha gente y la gente era por sus ideas. Por ejemplo, cuando la CAS se dividió, no era por puesto, por cargo, por dinero, sino era por ideas. La CAS es la Confederación. Era Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos, se dividió y de ahí salió la CGT. Okay. Pero ¿qué se discutió? Ideas. No era puesto, cargo, dinero, nada de eso, sino de todo eso. Entonces, un grupo queremos que volvamos a discutir ideas. ¿Qué cosas de las ideas se tienen que discutir? Principios, valores y ética. Hoy día tú no sabes de los candidatos que hay, que estamos en una época electoral, cuál es su pensamiento, cuáles son sus ideas, qué piensan, qué ofrecen en cuestiones de valores, en cuestiones de principios y en cuestiones de ética. Se ha vuelto un negocio, se ha vuelto un comercio, la política. Y eso no es bueno, ni para nosotros ni para las futuras generaciones, sino que hayan personas que puedan decir, nosotros muchos dominicanos dicen, mataron a fulano de tal por sus ideas y yo siento simpatía por esa persona, aunque no fuera de mi misma idea, pero eran cuestiones. Las ideas es como el árbol, o sea, en el árbol tú tienes los frutos, tú tienes las flores, tú tienes los ramos, tú tienes el tronco, pero se nutren de la raíz. Y la raíz es lo que no se ve. Y las ideas en política es lo que no se ve. Tú no puedes detectar una persona de si ese tiene buenas ideas o ese tiene malas ideas. No hay forma de poder controlar eso. Entonces, hay que hacer esfuerzo. Primero, de exponer bien claras las ideas. Hay diferentes ideas en la política. No hay una sola. No es una sola interpretación que hay. Hay varias. Las más conocidas son los de izquierda, la socialdemocracia, los socialcristianos, los liberales, conservadores, y últimamente han surgido una especie de política que viene de las redes sociales. O sea, en España, Ciudadanos y Podemos son dos partidos fuertes, grandes, que compiten, que están ahora uno en el gobierno. ¿Cómo se formaron? Exponiendo ideas en las redes sociales, yo diría que arrastrando gente. Yo diría que ese es el mejor ejemplo que se ha dado en los últimos tiempos, precisamente en esa dirección. Bueno, y ha cambiado la política. Sí. O sea, en muchos países antes eran conservadores y liberales, o de derecha y de izquierda. Ahora no, ahora surgen líderes y surgen movimientos que, por ejemplo, esos de Podemos y Ciudadanos, decían por las redes sociales, nos vamos a reunir en tal sitio a las 5 de la tarde y iban miles de personas, no uno, ni cientos, miles de personas. Y eso ha distorsionado de que ahora no hay en los países dos partidos como fue en la historia, que había uno de derecha, uno de izquierda, o conservadores y liberales. No. Ahora hay de todos los colores y de todas las formaciones. ¿Quién es que se va a quedar? Los que tengan las ideas más claras, los que puedan exponer al pueblo sus ideas, en principio, en valores y en ética. Ahora no estamos en eso. Ahora tú eres de cualquier partido y tú te puedes pasar, o tú dices yo soy amigo de tal y ya tú eres del partido. Sí. No. Así no puede seguir funcionando. Entonces tenemos que volver a las ideas. Platón escribió lo que se llama el mito de la caverna, que es una cosa breve. Eran un grupo de personas, de hombres, que estaban encadenados en una caverna y ellos oían murmullo, a ellos lo alimentaban, pero estaban encadenados, ellos no podían salir nada. Y uno de ellos salió y vio que no era como la caverna, o sea que había sol, que había luna, que había noche, que había día, que había todo eso. Entonces Platón lo que plantea es lo siguiente: los animales tienen los sentidos más desarrollados que las personas. O sea, hay animales que ven mejor, que oyen mejor, que corren más, que tienen más desarrollados los sentidos que las personas humanas. En muchas cosas, y tú lo ves, un animal tiene olor, tiene sentido, tiene todas las cuestiones. En filosofía llamamos lo sensorial, quiere decir los sentidos, se dice lo sensorial. ¿Qué plantea
Entonces Platón dice lo siguiente: lo que distingue al hombre de los animales es la inteligencia, es el conocimiento. Un animal no tiene la inteligencia humana, no tiene los conocimientos humanos, y la aplicación de eso, el que solamente usa los sentidos está como los que estaban encadenados en la caverna, que usaban los sentidos, los 5 sentidos, sí, pero no eran libres. Entonces, para tú tener total libertad, tienes que utilizar tu inteligencia. Y la inteligencia, la memoria y la reflexión son la base de la inteligencia. Y entonces eso hay que aplicarlo en la política. Platón escribió un libro que se llama La República, que es una explicación. Nosotros somos la República Dominicana, quiere decir son pocos países, hay 2 países solamente en el mundo que se llaman la República Dominicana, con nombre de república. Pero no sabemos bien lo que es la república. Correcto. O sea, la Revolución Francesa se hizo para rescatar la república. Y la república no hay reyes, porque eso es la monarquía, sino es un sistema en el cual se basa fundamentalmente en la Constitución. Y la Constitución es el centro. Y la Constitución establece lo que es el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Sí. Entonces, hay que mantenerlo. La inteligencia política en las ideas políticas es para defender 3 cosas fundamentales: los principios, los valores y la ética. En la época de Platón, la ética era similar a la política. Cuando se hablaba de ética, se estaba hablando de política. Quiere decir, el comportamiento que deben tener los gobernantes, los políticos, sea de gobierno o de oposición. Aquí nosotros tenemos que tú tienes cualquier idea, tú entras a un partido político y tú no puedes hacer las ideas que tú tienes, sino lo que te dice el partido. Y si tú estás en oposición, tú no haces nada. Lo único que tú haces es criticar al que está en el gobierno. Sí, pero ni siquiera limpiar una calle. Sí, por aquí se ha desvirtuado ese concepto de ideas. Bueno. Ya aquí, por ejemplo, la gente piensa en otra dirección. Ya no piensa con ideas, nada de eso. ¿Por qué? Porque estamos en la globalización y lo que manda es el dinero, lo que manda es el mercado. Sí. Y las personas lo ven eso. ¿Qué hacen cualquier político? Que te hace un estudio. ¿Cuánto cuesta una campaña electoral? 20 millones de pesos. Busca 20 millones y se mete, porque sabe que va a sacar 40 millones en poco tiempo. Correcto. Entonces, cuando no va a gobernar o no va a administrar, digamos, la sociedad, a buscar recursos, sino va a sacar lo que invirtió y tener ganancias como si fuera un negocio. Correcto. Entonces, el que tiene ideas lucha por otras cosas, no es por tener dinero. Por ejemplo, nosotros tenemos ejemplos. ¿Qué dinero tenía Balaguer de él? ¿Qué dinero tenía Juan Bosch? ¿Qué dinero tenía Peña Gómez? Era gente que no negociaban, que no negociaron nada, sino ellos luchaban por el pueblo, con ideas distintas. Perfecto. Porque si esos 3 personajes hubieran trabajado juntos, esta fuera otra sociedad. Sí, fuera una sociedad distinta. ¿Por qué? Porque no eran negociantes. Y hoy la mayoría de los políticos son negociantes. Y lo que pasa con eso es que esos 3 liderazgos, esas 3 figuras, con ese liderazgo que tenían, pues la gente que lo sucedieron realmente se apartaron de todo ese tipo de cosas. Renegaron las enseñanzas de los profesores. Sí. Entonces tú puedes tener un buen profesor, pero después que tú te gradúas, tú haces lo que te da la gana. No es para servir al pueblo. Ahora, no es lo mismo, José, como hoy se llama, un partido de cuadros que un partido de masas. No, claro. Ahí fue que tuvo precisamente la idea del profesor Bosch. Pero también pudo, naturalmente, los partidos de cuadros no son electorales, no son para elecciones, son para formar dirigentes. Correcto. Y se puede decir, el PLD formó, y hay muchos dirigentes políticos. Sí, claro. Hay corruptos como lo hay en todas partes, pero los hechos políticos demuestran el tiempo que han durado. ¿Por qué? Porque tuvieron cierta formación. Esas enseñanzas del profesor Bosch, cuando él se molestaba y se parecía en cualquier casa de familia y reunía 20 o 25 jóvenes en esa época. Porque era otra cosa. O sea, Bosch por ejemplo, Bosch no permitía que un comerciante o negociante fuera del comité ejecutivo
de su partido, y hablo cuando estaba en el PRD, no en el PLD solamente, en el PRD, y vieron Brea Peña y Martínez Francisco, efectivamente, que eran dos negociantes, pero él no admitía que estuvieran. Ahora, podían estar en industria y comercio, porque industria y comercio es para hacer comercio, negocio. Quiere decir, ese es un ministerio. Pero la palabra negociante yo diría que empresarios. Bueno, y hoy día los empresarios, la mayoría, tú oyes los candidatos y lo primero que te dicen, yo soy empresario. Quiere decir, yo voy a hacer negocio. Eso, la mayoría de todos los partidos políticos, no te hablan de uno. Y tú ves legisladores que son dueños de banca, dueños de esto, y trabajo sucio, que no son trabajo honesto. Correcto. Para que estoy haciendo un negocio, porque hay negocios que pueden servir a la sociedad, que pueden dar un fruto, sino en otro tipo de cosas. Entonces, las ideas políticas, hay que volver otra vez a tener los formadores políticos, porque si no hay formadores, no hay nada. ¿Por qué los líderes nacionales tuvieron que formarse en el exterior? Porque hay otros profesores. Aquí había muy pocos profesores políticos, pero sí había muchos jóvenes que estudiaban, y eso es importante. Sí. Y esos que estudiaban, muchos que fueron a otros países a estudiar, son hoy mucha gente que están administrando. No quiere decir que sean presidente o vicepresidente solamente, sino que están administrando y que son técnicos, son especialistas, que tienen buena formación política en este sentido. Entonces, las ideas políticas es base para el desarrollo político. Muy bien. Sobre esas ideas políticas, realmente en estos tiempos no es como antes, que había que estudiar, leerlas y ir a un libro y escribirlas. Eso es hoy día, precisamente por la situación online, pues es algo que está llegando a más gente y con más facilidad. Y sobre ese desarrollo de esa actividad, pues vamos a conversar después de la pausa comercial.